Bueno, empecé a hacer una lectura y como que empecé a sentir emociones y me di cuenta que empecé a canalizar. Entonces decidí prender la cámara y grabarla, la lectura. Por ahí hay alguien que se siente identificado. Saqué la carta del 6 de copas, me empecé a sentir como una gran nostalgia, como alguien que estaba recordando momentos muy intensos vividos, que se alejó de la vida de una emperatriz, eh, amándola, pero con mucha confusión, con mucha revuelta interna. Eh, Se alejó no porque no sentía, sino porque no le eran claros esos sentimientos. Era todo tan fuerte y abrumador que fue como demasiado. No se esperaba esto cuando inició la relación. No esperaba encontrarse con estas emociones tan fuertes. Entonces, como que esa emperatriz que siempre estuvo ahí, como una emperatriz para él, eh, cada vez le empezaba a ser más intenso y más confuso también porque, bueno, no se esperaba encontrarse con sentir tanto. Y, y está como una reflexión de todo lo sucedido, viendo que dio poco, que no fue suficiente, viendo que era una emperatriz y se merecía más. Entonces hay como una especie de nostalgia, pero no solo de recordar bellos momentos, sino de no haber dado lo que sí pudo haber dado en esa relación. Igualmente él siente que lo que dio lo dio porque era hasta ahí donde que tenía que dar, ¿sí? Pero ahora, recién ahora, a raíz de estas emociones que le están resonando como ausencia, como nostalgia, empezó a pensar desde dónde realmente tenía que dar. Y está notando que, bueno, que no fue suficiente, está empezando como a ver dónde están esas fallas, ¿no? También en él. Veo que es una persona como de mucho orgullo, como que ya tenía toda su historia armada, su vida armada. Y esto le vino como a desestructurar un poco sus cimientos. Entonces hay como cierta rigidez ahí, hay como una lucha interna muy grande. Y, y aparece también la carta de la sacerdotisa. Y esta carta cuando iba desplegando mis cartas, en esta conexión hay mucha intuición entre ambos también. Hay mucha sabiduría interna de ambos también. Y hay como un despertar de, de conocimientos espirituales entre ambos. Pero también esta persona veía una sacerdotisa en su chica, se veía como una sacerdotisa y a la vez sentía que esa sacerdotisa escondía cosas que no terminaban de ser claras, que ella no terminaba de ser clara, como que se cerraba en ciertos momentos y bueno, y ahí entró la duda, la desconfianza aún más, porque para esta persona lo dio realmente abriéndose con miedo y esta sacerdotisa hizo que empiece a cerrarse cada vez más y a tener desconfianza, empezar a desconfiar de este vínculo. Lo que sí salió muy claro acá y marcado, la carta de los enamorados. Y bueno, a mí esta carta siempre me refiere a parejas de almas, a llamas gemelas, a almas gemelas, a conexiones muy fuertes destinadas, de destino, y que bueno, que junto con la sacerdotisa me da a que hay toda una cuestión de otras vidas y toda una información en esta pareja, o en este vínculo mejor, porque no están juntos en este momento, toda una información que tiene que ver con vidas pasadas, ¿no? Toda esa información de la sabiduría que cada alma trae. Es una pareja de destino y lo que sí veo, como así en el desarrollo de la lectura, eh,
Y aparte de los recuerdos y la nostalgia, va a haber una etapa de revinculación y conexión a través de, bueno, de amigos o simplemente van a empezar a relacionarse a través de diversión, de salidas, de encuentros, de vínculos cercanos que los conectan. Pero esta vez hay un poco de cautela, por lo menos de parte de él. Eh, Cuidado, tener cuidado, dice él, tener cuidado de no sentir demasiado, de no eh, empezar la relación como la empezó antes, ¿no? Como muy de golpe, como muy apresurado. Entonces hay como temores, hay como miedos, hay como una carta de control, ahí de autocontrol, de tratar de controlar lo que pienso, de tratar de controlar lo que siento, para poder disfrutar realmente de este vínculo sin apresurarse demasiado, ¿sí? Bueno, y sale la carta del juicio, esta carta aparte de resucitar todos los sentimientos, las emociones y el vínculo, a mí también me refiere a una carta que tiene que ver con otras existencias vividas juntos, como con una vuelta a renacer otra historia que ya fue vivida en otra vida. Eh, Van a volver a vincularse, por lo menos de a poco, al principio con un poco de inestabilidad, pero van a volver definitivamente. Me sale la rueda de la fortuna y me sale el sol. Eh, Nada, vuelve a vos, vuelve a vos. Eh, esta vez diferente, esta vez tratando de expresar realmente sus emociones y de no poner límites a eso. Eh, Vuelve ya más iluminado, ya más despejado de dudas. Así que bueno, espero que te resuene esta lectura. A mí me sucedió que cuando tomo esa primer carta, como que me bajó toda una información y un sentir, más que nada, como desde el corazón empecé a hacer la lectura. Así que bueno, si te resonó, eh, escribime, contame, y bueno, en lo que pueda ayudarte, aquí estoy. Mi nombre es Silvina, soy tarotista y terapeuta.